biblioteca, que es la Biblia, libro que tenemos que utilizar mucho más, ¿sí? Mucho más. No solamente como adorno en la casa, sino también como libro de cabecera, constantemente. La Biblia, nuestra palabra, nuestro alimento, ¿sí? Pero cuando a mí me preguntan respecto a mi experiencia de iglesia, yo más me quedo con otra imagen que para mí es mucho más cercana. Yo soy criado en una familia con tradiciones, con historias, un núcleo familiar común, familia tipo papá, mamá, 2 hijos, pero con ramificaciones, ¿sí? Abuelos, tíos abuelos, primos y un montón, ¿sí? O sea, una familia parentela grande, ¿no? Con todas sus historias, con todos sus problemas, con todas sus idas y con sus vueltas. Por eso para mí la figura más cercana para poder definir iglesia sería la de familia. ¿Qué es para mí la iglesia? Es familia. Ahora bien, justamente el gran problema que tenemos hoy es que no asumimos esta familia como mi familia. No me siento parte. Cuando hablo de la iglesia, cuando veo la iglesia siempre me pongo de la vereda de enfrente, me salgo. La iglesia es tal cosa, la iglesia debe ser, la iglesia no debe ser, la iglesia tiene que hacer. No tiene que hacer, la iglesia tiene que hablar, no tiene que hablar. Siempre me pongo de afuera. Muy pocas veces me meto dentro y digo, nosotros la iglesia deberíamos decir o deberíamos hacer. Difícilmente lo hacemos, y nuestra gente, por supuesto, imagínense, si nosotros que somos cristianos un poquitito más preparados, más adoctrinados que otros, si nosotros no lo hacemos, imagínense el llano, las bases, ¿sí? El común de los cristianos no. Y otro gran problema que tenemos es justamente el que nuestros cristianos, al no tener formación, ni siquiera saben muy bien qué significa ser cristianos. Y esta iglesia tiene un montón de problemas, un montón de problemitas. Adentro, afuera, recibimos ataques desde adentro, desde afuera. No nos resulta fácil llevar adelante esta familia. Una familia en que a veces se encuentra tan dispersa, esta familia que se encuentra tan separada, que ni siquiera entre nosotros logramos vernos como hermanos. Una familia en la que nos faltamos el respeto, una familia en la que los celos, las envidias, los odios están a la orden del día. Una iglesia que usamos para escalar socialmente y hasta económicamente en algunos grupos de poder, donde se empiezan a relacionar entre empresarios, entre universitarios, ¿sí? Donde las vinculaciones son lo más importante. Claro, en medio de todo ese ir y venir de cosas, ¿sí? En medio de tanto barro, también surgen hermosas flores, ¿sí? Porque en medio de tanto bochinche, en medio del chiquero también surge alguna florcita, ¿sí? De vez en cuando encontramos alguna. Encontramos flores de santidad, flores de servicio, de solidaridad.
pero inmediatamente aparece quien la quiere cortar, quien quiere sacársela de encima. Por eso tal vez para entender cómo es que trigo y cizaña están creciendo en el mismo campito, a mí siempre me gusta esa cita, ¿no?, de Efesios 5:25. ¿Sí? Efesios 5:25, ¿qué nos presenta? Nos presenta a la iglesia como esposa de Jesucristo. Y ahí los que están casados ya me van a decir, ahora también vamos a ir sobre el matrimonio. Sí, también, porque si no entendemos esa relación esponsal de Cristo con la iglesia, no vamos a entender nada. Cuando el mismo Papa Benedicto, al comienzo de su papado, de su pontificado, escribe esa hermosa encíclica sobre el amor de Dios, ¿sí? Él, cuando nos cuenta referente al amor de Dios y cómo se manifiesta el amor de Dios, nos dice que el modo privilegiado que Dios tiene de expresarnos el amor es a través del amor esponsal. La forma más perfecta del amor, ¿sí? Y ese es el amor que Cristo tiene a su iglesia. ¿Sí? El amor esponsal, el amor de entrega, amor de donación. Este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Sí? Amor de entrega, amor de unidad. ¿Sí? Donde no hay secretos, donde todo se funde. Amor total. ¿Sí? Cuando entonces queremos ver de algún modo en una imagen el amor que Cristo nos tiene, que Cristo tiene a la iglesia, es el amor esponsal que de algún modo pinta esta realidad. Ahora bien, toda familia y sobre todo en los matrimonios, no siempre las cosas son color de rosa. Muchos de ustedes son casados, ¿sí? ¿Siempre se llevan bien con sus esposas o con sus esposos? ¿Siempre las cosas están bien? Hay veces que están. Siempre. Gracias a Dios. Siempre hay peleitas, siempre hay, no digo grandes peleas, pero por lo menos siempre hay diferencias, cambio de opiniones. Todo lo tuyo es mío, lo mío es mío. Así. Cascotazo. Lo que es tuyo, pero esa bruja, ese viejo que tenemos al lado es el que alguna vez hemos elegido y del cual nos hemos enamorado o enamorado. ¿Sí? Ahí habrán quedado prendados o prendadas, ¿no?, de esa persona. Bueno, yo creo que recurriendo a esa imagen del primer amor, de ese amado que busca a la amada, como el cantar de los cantares, ¿no?, le hablaré al corazón, la llevaré al desierto. Ese amor que no se puede explicar con palabras y que supera todo, Bueno, así es el amor que Cristo tiene a su iglesia. Y como en el matrimonio, debemos estar unidos en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Esa es la promesa del matrimonio. Cristo ama a su iglesia, también del mismo modo, en las buenas y en las malas.
la salud y la enfermedad, Él siempre nos va a estar acompañando. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, a pesar de que estos tiempos sean de crisis. ¿Qué tiempo no fue de crisis? A pesar de todo, Cristo nos sigue acompañando, porque es su promesa. Yo voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa de Jesús, y eso es lo que nosotros creemos, en quién confiamos. ¿Sí? Él está con nosotros, si no, esta barca se hubiera hundido sabe hace cuánto. Sigue navegando a pesar de nosotros. ¿Sí? Y saber que Cristo está con nosotros es algo maravilloso. Pero claro, a ver, de parte de Jesús está todo bien, está todo perfecto. Él entregó su vida por nosotros, Él dio su sangre por nosotros, Él nos da vida nueva, Él nos da resurrección, Él nos da paz, todo bárbaro, ¿sí? Nosotros somos el problema. Esposa infiel, esposa infiel. A la primera de cambio, chao, nos vamos por otro lado. Sí. Cuando nos sentimos un poco tristes, cuando nos sentimos un poco débiles, inmediatamente ya cambiamos de querencia. Y debemos ser fieles. Debemos ser fieles. Promete serle fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Claro, es muy lindo ser cristianos, ser evangelizadores, ser misioneros cuando las cosas nos salen bien. Qué difícil que es seguir los pasos de Jesús cuando las cosas no nos salen tan bien. No nos salen tan bien. Qué difícil que es perseverar a pesar de todo. En la noche oscura, en la sequedad de nuestra alma. Qué difícil que es seguirlo al Señor cuando me dicen que tengo cáncer, o cuando se me muere un ser querido, o cuando he perdido todo detrás de estas cosas de la evangelización, no tengo un peso y ahora nadie me ayuda. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué me hago? Qué difícil que es seguirlo al Señor. Sin embargo, la buena esposa, el buen esposo es fiel. Jesús es fiel. También nosotros seamos fieles. Ser fiel a la esposa de Jesús. Ser fieles a la Jesucristo, ¿no? Como miembros de esta esposa fiel. Otra vez estaba revisando algunos apuntes, veía esto de ser fiel a Jesús y digo, bueno, pero soy fiel en esta iglesia, pero yo tengo amigos que son de otras iglesias. ¿Y cómo es esto? Jesús fundó una iglesia, fundó varias iglesias. ¿Sí? Mateo 16, 18, ¿qué me dice? Mateo 16, 18, lo tengo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad? ¿Y cómo es? El hermanito me prestó la Biblia, me puso la foto de los hermanos. Es cierto esto, lo que leímos hoy. Porque de pronto decimos, sí, Jesús fundó la iglesia,
pero la realidad nos dice que en Latinoamérica solamente hay casi 30.000 iglesias. 30.000 iglesias. Evangélica de no sé qué, pentecostal de no sé cuánto, y 10.000 y unas. ¿Cómo yo sé que la mía es la única, la que fundó Jesús? Sí. El otro día estaba en Maimará y vi cómo llegaba un colectivo y empezaron a bajar hombres así bien vestiditos, sí, de blanco, con camisa blanca, corbata, mujeres con falda abajo de la rodilla. Dije, estos son testigos de Jehová. ¿Sí? Con su bolsito, con su portafolio, porque usan portafolio muy lindo. Y estaban mis chicos ahí, mis chicos son compinches, mis alumnos, exalumnos que siempre me acompañan. Estaban en la plaza tocando la guitarra y llegan y dicen, muchachos, venimos a darles la buena noticia. Y uno que es más vagoneta que nosotros dice, a ver, bueno, qué buena noticia. ¿Ustedes saben que el fin del mundo se acerca? Todo tan con eso. Que dentro de poco va a haber guerras, que hay odio. Y lo miran y dicen, guay, ¿qué tiene de buena noticia eso? Claro, vengo a tener una buena noticia y me avisan que viene el fin del mundo y dicen, ¿qué tiene de buena noticia todo eso? ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? ¿Y estos testigos creen, no creen, los mormones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo diría, bueno, les decía a los chicos, digo, no se lleven por tantas cosas que a veces dicen, que no siempre son erradas, ¿no? Pero que la mayoría sí. Decime entonces, a ver, vos de qué iglesia sos, y vamos a ver si realmente es la iglesia de Jesús o no. A ver, ¿de qué iglesia sos? Y yo soy de Padre de Sufrir, soy de la Iglesia Universal. Bueno, a ver, decime, ¿y cuándo se fundó la Iglesia Universal? 1975. Ah, bueno. Y a ver, vos decime de dónde sos. Y soy testigo de Jehová. Ah, 1876. Me acuerdo esa fecha, pero la anoté. ¿Y ustedes que son mormones? Ah, 1830. ¿Sí? ¿Y ustedes que son anglicanos? Ah, con Enrique VIII. ¿Y ustedes que son ortodoxos? Ah, del año 1000. Y pensar que yo soy católico. ¿Y quién me fundó? Jesús, allá, en Galilea. Allá cuando le dijo esto, y tú serás Pedro. Tú serás Pedro. Que voy a cambiar esta que es mi iglesia, fundada por Jesús, por estos cuentitos chinos, ¿no? Que no tienen más de un milenio o medio siglo de creadas. ¿Sí? Yo voy a cambiar toda una tradición de la iglesia por cuentos chinos de apariciones raras y de cristales que descifran jeroglíficos en lenguas extrañas, ¿no? A veces uno tiene que hacer trabajar mucho la imaginación, ¿no? para ver que todas estas cosas son a veces inventos para destruir nuestra fe. Atención con todas estas sectas, movimientos religiosos. ¿Qué es lo que ayuda a que un pueblo se mantenga unido? La fe. La fe del pueblo mantiene unida a una comunidad. Cuando nosotros metemos un virus y destruimos la fe, estamos dejando al pueblo indefenso. Y, por supuesto, es carne para los lobos. Ustedes quieren destruir una cultura, destruyan su religión. ¿Por qué el surgimiento de tantas sectas en Latinoamérica? ¿Y por qué esta necesidad de querer destruir a la Iglesia Católica? ¿Sí? Porque si no se destruye la Iglesia Católica, no se va a poder dominar al pueblo. En la medida que uno destruya
Nuestra fe va a destruir también las raíces de nuestro pueblo, va a destruir la cultura de la solidaridad, del trabajo común, va a destruir los vínculos que unen en su raíz a todo el pueblo. Por eso, para poder dominar a nuestra gente, va a haber que romper su fe. Todo este ataque que estamos sufriendo no es tan casual. No es tan casual. Yo cuando lo vi en televisión y una senadora lo dijo, dije, acá está el plan. Cuando surgió lo del matrimonio igualitario y esta senadora decía, y esta es la primera, porque después vendrá el aborto y después vendrá la ley sobre la iglesia. Y es un plan magníficamente pensado. Es como dinamitar, ¿no? Ustedes vieron esos edificios, cuando tienen que derrumbar un edificio en Estados Unidos, uno ve esas cosas, ¿no? Que son magníficas, como los ingenieros ponen cargas explosivas en los cimientos de los edificios y los derrumban perfectamente, porque tocan puntos concretos, puntos estratégicos del edificio, ¿no? Y hacen que todo se derrumbe, ¿no? Bueno, en nuestra sociedad está pasando exactamente lo mismo. Se están poniendo cargas en diferentes lugares estratégicos. La familia, la vida, la fe. Y cuando revienten esas cargas, cuando se destruyan, ¿no?, esos puntos estratégicos, todo el edificio se va a venir abajo. Esto que parece de ciencia ficción es lo que está pasando actualmente. Pareciera que la cizaña está creciendo en mayor medida que el trigo. Bueno, ¿cuál es, a mi humilde entender, la misión, no solamente de Evangelización 2000, sino de esta iglesia misionera a la que aspiramos? Es justamente seguir haciendo crecer el trigo, ver cómo podemos mejorar la producción de trigo. No sé si cortar la cizaña va a seguir creciendo, tengamos cuidado porque podemos cortar el trigo también, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer para que el trigo se produzca en más escala? ¿Cómo podemos mejorar la semilla? ¿Cómo podemos hacer de que esto deje de producir tanta cizaña y produzca más trigo amarillo, dorado para Dios? Ese va a ser el gran desafío, en este tiempo en el que nos toca vivir. Recién hablábamos con una de las chicas y digo, bueno, los ojos del Espíritu a veces pasan, ¿no? Como un viento hermoso, ¿no? Del verano, bueno, pasa, refresca y pasa. Tenemos que dejar de añorar épocas pasadas. ¿Sí? Uy, sí, antes, cuando éramos iglesia, cuando la acción católica era fuerte y cuando teníamos leyes católicas, cuando teníamos legisladores católicos y cuando teníamos tanto católico, ¿sí? Bueno, hoy no tenemos tanto. Y antes, cuando llenábamos estadios, cuando venía el padre fulano y la madre mengana y la hermanita y los hermanos no sé cuánto, y llenábamos estadios, bueno, ahora no los llenamos. Y nos hemos quedado tanto en el tiempo que tampoco hemos podido ir creciendo como la tecnología en este tiempo. Uno va a un templo, pare de sufrir y da gusto, ¿no?
estar ahí. Con semejante. Claro, butacas reclinables, aire acondicionado. El único problema es que después me pasan el sobrecito y tengo que sacar la chequera ese es el único problema, ¿no? Porque ahí, bueno, sí, lindo el servicio, pero lo tengo que pagar. Pero nosotros, claro, la capillita tiene techo de chapa, ¿sí? Nos morimos de calor. Mi parroquia es en invierno un heladero, un freezer, ¿sí? Y en verano es un horno, microondas, no sé, pero una cosa que es espantosa. Y entonces, ¿cómo quiero que la gente esté a gusto para escuchar la palabra? Y nos hemos quedado incluso en la producción de material. Nosotros que para cómo somos los dueños de la palabra de Dios. Si nosotros, es nuestra la palabra de Dios, no nos equivoquemos, es nuestra la palabra de Dios. Nosotros que tenemos la palabra de Dios, que no la leemos y no nos dejamos inspirar por ella, nos hemos quedado mucho en la producción hasta de música. O no se dieron cuenta que la mayoría de los temas musicales que cantamos en nuestras parroquias son evangélicos. ¿Sí? La mayoría. Claro, empezamos cantando a Manuel Wirtz, ¿sí? ¿Qué se llama Manuel Wirtz? Sí, bueno. O Carlitos Montero. Hermosos los temas, hermosos. Yo también los escucho porque me encanta, porque tiene una unción, en verdad, digo, también el Espíritu de Dios sopla por todos lados. Y la cantamos, y estamos, y cantamos, y ya después la creemos, y ya después empezamos a orar como ellos, y ya después vamos al culto de ellos y ya nos quedamos ahí. ¿Sí? Así le pasa a nuestros jóvenes. ¿Sí? Porque nosotros seguimos con los grandes hits de hace 200 años. Juntos como hermanos, iglesia peregrina, cristianos venid, cristianos creo en Dios espero, amo a Dios mi Salvador, amo la iglesia, no, Redentor, amo la iglesia de Cristo sin la cual me salvación. Sí. Había una viejita que cantaba, bueno, ya me voy a acordar la canción. Sí, ya me voy a acordar. A ver María. Sí, a ver María. A ver María. No te duermas, hermano, nunca en pecado, no sea que despiertes ya condenado. María, muere el pecado. Sea siempre glorificado, viva María, viva el pecador, sea siempre crucificado, pobrecito. Viva el pecado. Bueno, claro, mientras nosotros seguimos con esos cantitos preconciliares o prehistóricos más bien, claro, los otros con pantalla gigante, definición HD. Claro. Y como estamos en una cultura donde la imagen prima, donde el sonido es importante, nuestros jóvenes ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir nuestros jóvenes? Claro, ven técnica, ven imagen, ahí van a ir. Ya estamos medio. Pero a pesar de eso, yo prefiero la esposa de Jesús, mi iglesia, así pobrecita, así golpeadita, así con sus líos, con sus idas y vueltas. Esta es la iglesia que creó Jesús, esta es la iglesia que fundó Jesús. A las otras no, las fundó, qué sé yo, tanta gente, ¿sí? John Smith y otros fulanos que aparecen en internet con tremendas casas lujosas, pero no es la iglesia de Jesús, ¿sí? O más bien lo usan a Jesús como fachada. Si
Si nosotros, claro, como nosotros no andamos en esa, si hubiéramos hecho marca registrada de Jesús hubiera sido mucho más fácil, pero no se nos ocurrió, ¿sí? Porque tampoco queremos, o no fue nuestra intención. Y sí, nosotros, unidos a Jesús y fieles a Jesús. Es cierto, podría llegar hasta ser mucho más placentero. A ver, cuando un matrimonio no anda bien, ¿cuál es la solución para el matrimonio? ¿Que lo que no encuentro en casa lo busque afuera? ¿Sí? Porque eso pasa. Y claro, en cuantito en mi parroquia las cosas no van bien y bueno, me voy a la iglesia evangélica donde el pastor es más bueno, donde me recibe mejor, donde hablamos palabra de Dios. Ah, no, y en la iglesia no hablan palabra de Dios, se la pasan chusmeando. Acá sí hablamos palabra de Dios, ¿sí? Acá estudiamos la Biblia. No, ahí en la iglesia se la pasan en catequesis familiar, chusmeando, hablando de las cosas de otros. Claro, buscamos esa iglesia ideal fuera. A la larga nos vamos dando cuenta de que con esos cantitos que nos cantan, en ningún lado se habla de la Virgen, en ningún lado se habla de Eucaristía, en ningún lado se habla de sacramentos. ¿Y dónde tenía todo eso? En mi iglesia, en mi familia. Por eso, aun cuando en mi familia y en mi iglesia yo tengo problemas, bueno, me debo jugar, enfrentarlos y solucionarlos. Pero es mi familia. No será perfecta, pero es la que Dios me dio. Mi comunidad, mi parroquia, mi grupo, eso es mi iglesia. Esa es mi iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que yo debo predicar, a la que yo tengo que ayudar a que sea cada día más santa, a donde quiero que crezca un poco más el trigo y no tanto la cizaña. Esa es la iglesia a la que yo le debo ser fiel, la iglesia de Jesucristo. Cristo ama a su iglesia, como un esposo ama a su esposa. Con cuerpo y alma, Cristo ama a su iglesia. Y su iglesia debe amar a su esposo Jesús. Nuestra relación con Cristo es esponsal. Nuestra relación de entrega a Cristo debe ser total, como una esposa, como un esposo se entrega a su cónyuge. Esa iglesia que Dios, que Jesús pensó, es una. ¿Sí? Decíamos, Cristo fundó una sola iglesia. No fundó 30.000. Fundó solamente una iglesia. Esa es la iglesia de Jesús. Pero esa iglesia de Jesús está formada por hombres. Diría San Agustín, la iglesia es santa y pecadora. En realidad la palabra que usó San Agustín no es pecadora, ¿sí? Él utilizó la palabra meretriz, santa et meretriz, ¿sí? Santa y prostituta. Fue bastante fuerte, ¿no? ¿Qué hace una prostituta? Entrega su cuerpo, vende su cuerpo a alguien que no es su marido, le entrega a otra gente, entrega su cuerpo a otra. Y es lo que pasa cuando, claro, cuando no estamos del todo enamorados, cuando no estamos del todo compenetrados con la cosa, ¿sí? Cuando estamos compenetrados con
mi relación marital, ¿sí? Con esa relación esposa. Y entonces empezamos a hablar por otros lados. Yo decía, bueno, empezamos cantando los cantitos y terminamos yendo al culto. Y yo me acuerdo que teníamos una amiga en Santiago que hacía programitas, programas